Hola, este video es la tercera parte de la explicación del balance general. En lo anterior se explicó lo que son los activos y después el pasivo y el patrimonio. Ahora se explicará un concepto rápidamente de capital de trabajo y cómo se debe analizar fácilmente los balances generales. Entonces, las necesidades operativas de fondos, o también llamadas NOF, son un concepto, no son unas cuentas del balance general, sino es un concepto de la operativa de corto plazo de la empresa. Bueno, cuando está hablando de la operativa ya sabemos que siempre es el corto plazo, del día a día. Hay unas cuentas en todo el balance que están asociadas a esa operativa. La empresa para operar diariamente necesita una caja, necesita unos inventarios para ir produciendo. Los clientes nos compran pero nos hacen pagos días o meses después, hay unas cuentas por cobrar y otros activos corrientes de corto plazo que son de la operación. Entonces acá este concepto es de corto plazo, solamente estaríamos hablando de activos corrientes, pero solamente los que están directamente eh, afectados por la operación. Los activos de largo plazo, que también son activos fijos, son de la operación, pero son más de largo plazo. Y este concepto es solamente de la operativa. En el lado derecho, lo que está afectando el día a día de la operación son los proveedores y otros pasivos corrientes de la operación, como cuentas por pagar de impuestos. Estas son las que nos van a interesar para calcular las necesidades operativas de fondos, que va a ser igual a la caja que muchas veces podemos poner el disponible total o solamente la caja necesaria. O sea, la empresa puede tener mucha liquidez, pero para operar no necesita tanto dinero. De ese dinero seguramente es un porcentaje pequeño el que necesita para la operación día a día. Es algo difícil de calcular, pero más adelante vamos a ver qué podemos hacer con esa cuenta. Entonces necesita caja, necesita cuentas por cobrar, necesitas inventarios. Estas cuentas por cobrar son de ventas anteriores de unos productos que gastaron dinero dentro de la empresa y se le entregó al cliente. Los inventarios que en este momento están produciendo y están gastando dinero y tiempo. Pero esto hay una financiación de corto plazo, que es cuentas por pagar a proveedores. Los proveedores nos están financiando parte de estos inventarios y financiaron parte de los inventarios ya vendidos y otros pasivos espontáneos, que son los que no tienen costos. Entonces, acá estamos dividiendo la parte del activo de la operación de corto plazo con la parte del pasivo de la operación de corto plazo, que esta parte del pasivo está financiando la operación del día a día. Hay un concepto muy fácil que de pronto la caja necesaria por eficiencias no se necesita caja, no siempre es así, pero este concepto de que no se necesita caja para operar y que seguramente los pasivos espontáneos son muy pequeños, entonces las NOF, necesidades operativas de fondos, se pueden dividir en clientes, inventarios y proveedores. Esto es solamente una fórmula que se ve en muchas partes, pero se puede ampliar fácilmente. O sea, no es que una sea mejor que la otra. Dependiendo de la empresa, lo que se quiera hacer, miramos cuál utilizar. Entonces, este concepto es muy importante porque podemos ver que el balance general lo podemos también dividir en dos, en largo plazo y corto plazo. En largo plazo, activos fijos, deudas de largo plazo y todo lo que es del accionista, y dividirlo más específicamente en el corto plazo de cuáles son las cuentas que esa empresa necesita para operar el día a día. Esto es lo que se denomina el capital de trabajo. La empresa siempre necesita capital de trabajo y eso demanda caja, demanda dinero, tiempo, y es lo que va a afectar la liquidez de corto plazo de la empresa. Todo esto es el capital de trabajo. Después se hará un tema solamente para esto de cómo podemos gestionar y qué impactos puede tener sobre la caja, pero esta explicación corta del capital de trabajo o de las NOF solamente se dan para ver cómo podemos más adelante analizar el balance general. Cuando tenemos un balance general, lo más común cuando lo queremos analizar es mirar las cuentas grandes, que más volumen de dinero tienen reportado contablemente, dependiendo del negocio, dependiendo de la industria. Hay unas cuentas más importantes que otras y ahí lo vamos aprendiendo. Después, ya que sabemos el concepto de capital de trabajo de las NOF,
miramos si son bajas, si esas no son bajas, quiere decir que al aplicar esta fórmula o esta otra, quiere decir que se necesita o pocos activos de corto plazo o se necesitan, o por el contrario, se está financiando con muchos pasivos de corto plazo. Eso es muy importante para determinar que si eso es bajo, entonces no se necesita mucha caja en la empresa, no hay problemas de liquidez. Pero si eso aumenta, es que eso va a demandar después más liquidez, más capital de trabajo para la empresa y habría que analizarlo también con respecto a las otras empresas de la industria, cómo es el capital de trabajo de las otras y hacer comparaciones. Se puede resumir el balance general de la siguiente forma, que los activos es activos fijos, que son los de largo plazo, más las NOF, que es el capital de trabajo. La empresa, cómo produce con unos activos fijos y más un capital de trabajo, que es el del día a día. Y las fuentes de financiamiento es recursos propios más deuda. Podemos sacar también una relación entre pasivos y recursos propios y hacer la comparación con la industria. Esta de comparación con la industria, básicamente todo lo que está en el balance general se debería comparar con otras empresas similares o de la industria en general. Hacer comparaciones de periodos anteriores es también muy importante para saber cómo ha cambiado la empresa y qué cuentas específicamente han tenido cambios drásticos, y mirar cuáles son los registros contables que no generan caja. Hay unos registros contables que no, como financieros no tratamos mucho, pero hay que mirar si de pronto el activo está inflado, es como el activo es de cierto, el total es de cierto valor, pero que hay mucho en plusvalías, valorizaciones, lo igual que en el patrimonio. Está muy grande por el superávit, que también hace parte como una especie de valorizaciones que se hacen en estos registros contables. Entonces habría que verificar muy bien. Eso es el primer paso que se hace en el análisis, enfocarse en los valores altos. Decimos que estas cuentas que realmente no generan caja, son más bien registros contables, son muy altas. Entonces estaríamos viendo que la empresa tiene unas cifras elevadas, no por su operación, no por sus activos fijos o sus deudas, sino más bien por estos cambios de registros contables que se tienen. Esto es como a grandes rasgos la explicación de qué es un balance general, qué se puede encontrar en balance general y cómo se podría analizar.